En la cena familiar, me senté ahí con el brazo enyesado, sin poder ni siquiera cortar mi comida. Mi suegra sonrió con suficiencia. Mi hijo finalmente la puso en su lugar. Su hermana agregó, se le olvidó quién pone las reglas. Yo simplemente sonreí. 30 minutos después, sonó el timbre. Y mi esposo aprendió quién realmente controlaba la casa. Cuando sonó el timbre, mi suegra todavía sostenía su copa de vino en el aire, a medio brindis, celebrando el hecho de que su hijo me había roto el brazo. Recuerdo el sonido exacto que hizo la copa cuando la puso de vuelta demasiado rápido, un tintineo agudo contra la mesa de nogal que yo misma había escogido en un showroom en Raleigh 11 meses antes. Recuerdo el olor del asado todavía humeando sin tocar en mi plato, porque no podía sostener un cuchillo con dedos que estaban hinchados al doble de su tamaño y envueltos en gasa del color de un moretón. Recuerdo la sonrisa de Victoria, pequeña, satisfecha, la sonrisa de una mujer que creía que la peor noche de mi vida era en realidad la mejor de la suya. Mi hijo finalmente le enseñó algo de respeto, dijo, levantando su copa otra vez como si fuera una boda. 30 minutos después, 2 oficiales de policía y mi abogada estaban parados en el porche de mi casa, y mi esposo todavía no sabía que ninguno de ellos estaba ahí por mí. Ahí es donde termina esta historia, pero empieza 3 años antes, en un Honda Accord, en el estacionamiento de un Trader Joe's, cuando un hombre llamado Ethan Whitfield tocó mi ventana porque había dejado mis llaves encerradas adentro. Tenía 31 años. Había sido examinadora de fraude en Sovereign Trust Bank durante 9 años para entonces, el tipo de trabajo donde pasas tus días leyendo los estados de cuenta bancarios de otras personas, buscando la costura donde empieza la mentira. Era buena en eso. Había ayudado a encarcelar a un administrador de hospital que había desviado $340,000 de un fondo de cáncer infantil. Sabía cómo se veía el engaño en una hoja de cálculo. No sabía cómo se veía en un matrimonio. Ethan apareció en mi ventana con un gancho de alambre y una broma sobre cerrajeros que cobraban de más. Y 20 minutos después, había abierto mi puerta como si no fuera nada. Me compró un café. Hacía buenas preguntas y de verdad esperaba las respuestas. Tenía un trabajo estable manejando cuentas regionales para un distribuidor de materiales de construcción. Una buena risa. Y esta es la parte que más repaso ahora. Nunca, ni una sola vez en 6 meses de salir juntos, me levantó la voz. El cambio fue tan lento que no lo noté como cambio. Eso es lo que nadie te dice sobre el control. No llega, se acumula. Empezó con dinero, de la forma en que suele empezar con gente que ha leído los mismos 3 libros sobre proteger el hogar. A los 8 meses de matrimonio, Ethan sugirió que combináramos nuestras cuentas por simplicidad. Estuve de acuerdo. Era una persona de números. Tenía sentido en una hoja de cálculo. Lo que no noté durante otro año fue que mi depósito directo iba a una cuenta donde yo era la única depositante y él era el único firmante con autoridad de anulación. Lo descubrí por accidente, revisando un número de ruta para la renta de mi madre. Me dije a mí misma que era un error del banco. Llamé y confirmé que no lo era. Me dije a mí misma que simplemente se le había olvidado volver a agregarme. Le pedí que lo arreglara. Dijo que lo haría. No lo hizo. Cosa pequeña. Lo dejé pasar. Ese fue el ciclo 1. El segundo ciclo llegó disfrazado de preocupación. Mi mejor amiga desde la universidad, Priya Anand, sin relación con la doctora que después me ayudaría a recomponer mi vida. Solo una coincidencia de un mundo pequeño. Solía venir cada jueves por vino y mala televisión de realidad. Ethan empezó a encontrar razones para ser cortante con ella. Pequeños comentarios. Siempre está removiendo algo. ¿No crees que ha sido una mala influencia para ti últimamente? Para el año siguiente, Priya había dejado de venir. No porque Ethan le dijera que dejara de hacerlo, sino porque cada visita terminaba en una pelea entre Ethan y yo. Eso ya no le valía la pena presenciarlo. Me dije a mí misma que estaba eligiendo mi matrimonio por encima de una amistad. Esa es una mentira que la gente se dice a sí misma cuando está siendo manejada. Lo sé ahora. No lo sabía entonces. Victoria, mi suegra, empezó a pasar simplemente 2 veces por semana. Reacomodaba mis gabinetes de cocina para que tuvieran más sentido. Comentaba sobre mi cocina, mi trabajo, el hecho de que no le había dado un nieto todavía a los 33. Ethan nunca me defendía. Solo miraba, los brazos cruzados, como si estuviera calificando un partido en el que ya había apostado. Me dije a mí misma que así era su familia. Ruidosa, opinionada, no maliciosa. También estaba equivocada sobre eso. Natalie era un sabor diferente de lo mismo. 6 años menor que Ethan. Había rebotado entre 3 ideas de negocio en 5 años, una compañía de velas, una caja de suscripción de cuidado de piel y finalmente la boutique. Y cada una de ellas en algún momento había necesitado un préstamo puente de su hermano. Todavía no conocía el patrón completo. Solo sabía que cada cena familiar terminaba con Natalie describiendo algún gasto nuevo y Ethan asintiendo como un hombre firmando un cheque en su cabeza antes de que nadie se lo pidiera. Lo mencioné una vez suavemente mientras lavábamos platos. ¿No crees que es mucho? ¿Qué tan seguido necesita ayuda? Es mi hermana, dijo Ethan, como si eso resolviera algo. Eso es lo que hace la familia. Con el tiempo noté que la familia solo parecía fluir en una dirección. Financiaba a Natalie, excusaba a Victoria. Nunca, en 4 años, se extendió a mi madre,
que vivía a 2 horas en un ingreso fijo, y a quien Ethan se refirió más de una vez como mucho de manejar cada vez que sugería que viniera a visitarnos en un día festivo. Me dije a mí misma que estaba siendo injusta, comparando generosidad como si fuera un libro de contabilidad que tenía que cuadrar. Era examinadora de fraude. Debía haber sabido mejor que nadie que los libros de contabilidad siempre cuadran eventualmente, solo que no siempre cuadran de la forma en que esperas. La primera vez que Ethan me agarró lo suficientemente fuerte como para dejar una marca fue un martes de marzo, 14 meses antes de lo del brazo. Estábamos discutiendo sobre si su madre podía mudarse a nuestro cuarto de huéspedes temporalmente mientras remodelaban su condominio. Dije que no. Me agarró el brazo superior y me empujó contra la barra de la cocina tan fuerte que la cafetera tembló. Después me soltó y su cara hizo algo que nunca antes le había visto hacer. Se relajó con lo que por un segundo pareció miedo real. Miedo de sí mismo tal vez, o miedo de lo que yo haría. No quise decir eso, dijo. Me hiciste enojar tanto que no pude pensar. Le creí. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que mucha gente viendo esto va a juzgar a la versión de mí que le creyó, y entiendo por qué. Pero necesito que entiendas por qué yo también lo hice. Lloró. Dijo que nunca volvería a pasar. Nos reservó un fin de semana en Asheville. Durante 6 semanas volvió a ser el hombre del estacionamiento. Entonces volvió a pasar. No lo mismo. Siempre un poco peor. Siempre con una mejor excusa. Para cuando tenía 35, había aprendido el vocabulario específico de mi propio abuso, sin usar jamás la palabra abuso en voz alta, ni siquiera conmigo misma. Lo llamaba una mala noche. Lo llamaba está bajo mucha presión. Lo llamaba estamos trabajando en la comunicación. Quisiera decirte que lo vi claramente todo el tiempo. No fue así. Esa es la parte por la que las sobrevivientes no reciben suficiente crédito al admitirla. La niebla es real y no es estupidez. Es supervivencia. Minimizas porque minimizar te mantiene lo suficientemente funcional como para pasar el martes. Lo que finalmente rompió la niebla no fue un golpe, fue un número. En abril, estaba revisando nuestro estado de cuenta de corretaje conjunto. Por costumbre, la examinadora de fraude en mí nunca termina completamente su turno, y encontré una solicitud pendiente de transferencia bancaria de $80,000, iniciada desde una cuenta que yo copropietaba, dirigida a una cuenta de negocios bajo el nombre NR Boutique Holdings LLC, la boutique de Natalie. Llamé a la línea de fraude del banco yo misma, les di mi número de placa de Sovereign Trust como cortesía profesional, y logré que la transferencia fuera señalada y congelada en menos de una hora. Confronté a Ethan esa noche. No lo negó. Dijo que la tienda de Natalie estaba 3 meses atrasada en renta y a punto de cerrar, y que la familia ayuda a la familia, y que yo había reaccionado exageradamente al involucrar al banco, en vez de simplemente hablar con él primero. No puedes mover $80,000 de nuestra cuenta sin decirme. También es mi dinero, dijo. No necesito tu permiso. No es solo tu dinero y no pediste permiso. Trataste de tomarlo antes de que me diera cuenta. Esa fue la frase que nos terminó, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Agarró la correa de mi bolsa de mi hombro y la lanzó a través de la cocina tan fuerte que abolló el tablarroca. Después se quedó callado de una forma que me asustó más de lo que jamás lo hicieron los gritos. 2 noches después, en el pasillo de arriba, le dije que no iba a firmar ningún papeleo que agregara a su madre al título de nuestra casa, cosa que aparentemente había estado discutiendo con un abogado de bienes raíces sin mí. Me agarró la muñeca derecha, me la torció detrás de la espalda y me estrelló contra el barandal de la escalera con la fuerza suficiente como para escuchar el crujido antes de sentirlo. No recuerdo haber gritado. Recuerdo el techo. Recuerdo pensar, con una extraña claridad fría que hasta a mí me sorprendió. Sé exactamente cómo construir un caso. He construido docenas de ellos. Solo nunca pensé que construiría uno contra mi propio esposo. La doctora Priya Anand, esta Priya, la doctora, no mi vieja amiga, estaba de turno en Wake Regional esa noche. 14 años en medicina de urgencias, certificada por el consejo. El tipo de voz estable que hace que un hospital se sienta menos como la escena de un crimen, incluso cuando lo es. Ambos huesos del antebrazo están desplazados, me dijo, sosteniendo la radiografía. Radio y cúbito. Esto no es una lesión por caída, señora Whitfield. Una caída nos da una sola fractura limpia, usualmente en la muñeca. Esto es una lesión por fuerza rotacional. Alguien le torció el brazo. Le dije que me había caído por las escaleras. Me miró durante un largo momento, no sin amabilidad, pero como si hubiera escuchado esta frase en este mismo tono de calma forzada 100 veces antes. Tengo que hacerle algunas preguntas estándar, y necesito que sepa que lo que me diga se queda en su expediente, y su expediente está protegido, dijo. ¿Alguien le hizo esto? Dije que no otra vez. Después me senté en esa bahía con cortina durante 11 minutos en silencio mientras me enyesaba el brazo, y en el minuto 12 cambié mi respuesta. Sí, dije. Mi esposo no reaccionó con conmoción, reaccionó con eficiencia, por lo cual estaba agradecida. Documentó el patrón de la lesión en detalle, fotografió los moretones en mi muñeca y hombro que no tenían nada que ver con las escaleras, y me dio una tarjeta de la defensora de violencia doméstica de guardia, una mujer llamada Ranata Ossi, quien llegó a mi cama en 20 minutos. Ranata había trabajado en defensa de víctimas durante 9 años. No me pidió que decidiera nada esa noche, solo dijo, no tiene que presentar un reporte policial hoy si no está lista, pero quiero que conozca sus opciones
opciones y quiero que sepa que nada de esto fue su culpa. Le dije que necesitaba tiempo. Lo que en realidad necesitaba era un plan, y tenía exactamente las habilidades para construir uno. No fui a un refugio. No me fui esa semana, lo cual sé que suena insano para cualquiera que no haya vivido dentro de este tipo de matrimonio. Irse no es una sola decisión, es logística. Y la logística toma tiempo, especialmente cuando el hombre del que te estás yendo controla el dinero y monitorea tu calendario. En cambio, volví a lo que sabía hacer. Documentación. Llamé a la detective Sarah Walsh, 17 años en la unidad de víctimas especiales del condado, al día siguiente de que me enyesaran el brazo. Había llevado más de 70 casos de violencia doméstica hasta el enjuiciamiento. Era directa de una forma que encontré extrañamente reconfortante. Las lesiones sanan y los recuerdos se vuelven borrosos, me dijo por teléfono. Fotografíe todo mientras el moretón cambia de color. Mantenga un registro, fecha, hora, qué pasó, con sus propias palabras, escrito el mismo día si puede. Los jueces y jurados creen en registros contemporáneos. No creen en historias que aparecen completamente formadas 6 meses después. Empecé un registro esa noche en un blog de notas legal que escondí dentro de una caja de tampones en el baño de huéspedes, el único cuarto de la casa en el que Ethan nunca entraba. Después llamé a Diane Cho, una abogada de bienes raíces y derecho familiar, con la que había trabajado años antes en un caso de fraude hipotecario en el banco. 15 años de práctica, afilada como una navaja, alérgica al mal papeleo. Cuénteme todo sobre la casa, dijo. Lo hice. Le conté sobre la conversación de refinanciamiento que Ethan había empezado a tener con su madre presente sobre el plan de agregar a Victoria al título por razones de patrimonio, sobre la transferencia de $80,000 que había congelado. ¿A nombre de quién está el título actualmente?, preguntó. De ambos, propiedad conjunta. ¿Le ha pedido que firme algo recientemente? Incluso algo pequeño, una visita a un notario, solo pon tus iniciales aquí documento. Me congelé porque la respuesta era sí. 6 semanas antes, Ethan me había pedido que firmara lo que llamó un formulario de divulgación de refinanciamiento en la mesa de la cocina un domingo sin notario presente y sin explicación de qué era en realidad. Diane me hizo mandarle una foto de cada página en el archivero de casa que tuviera su firma o la mía. 2 días después, me volvió a llamar, su voz más tensa de lo que la había escuchado antes. Meredith, ese formulario que firmaste no era una divulgación, era una escritura de renuncia de reclamación, quitando tu nombre de la propiedad y transfiriendo la propiedad completa a Ethan, con un anexo agregando a Victoria Whitfield como beneficiaria secundaria. Ese formulario que firmaste no era una divulgación, era una escritura de renuncia de reclamación, quitando tu nombre de la propiedad y transfiriendo la propiedad completa a Ethan, con un anexo agregando a Victoria Whitfield como beneficiaria secundaria. Tu firma está en él. ¿Lo leíste antes de firmarlo? Me dijo que era. Confié en él. No está presentado ante el condado todavía. Lo revisé esta mañana. Todavía hay tiempo de detenerlo y posiblemente fundamento para anularlo por fraude, pero necesitamos movernos rápido y necesitamos más que tu palabra. Ese fue el momento en que el plan dejó de ser defensivo y empezó a ser deliberado. Colgué el teléfono y me senté en la tapa cerrada del inodoro en el baño de huéspedes durante mucho tiempo, el mismo cuarto donde guardaba el bloc de notas legal escondido dentro de una caja de tampones. Me temblaban tanto las manos que tuve que poner el teléfono sobre el mostrador para no dejarlo caer. 22 meses de matrimonio, y acababa de aprender que el hombre al otro lado del pasillo me había pedido que renunciara a mi propia casa un domingo por la tarde, mientras doblaba la ropa, usando la misma voz fácil y paciente que había usado el día en que abrió la puerta de mi auto con un gancho de alambre. No lo confronté esa noche. Diane fue firme sobre eso. En el segundo en que él lo sepa, tú lo sabes. Él acelera, dijo. La gente que está a punto de perder el control se mueve rápido y se descuida, pero descuidado también puede significar peligroso. Hacemos esto en nuestro cronograma, no en el de él. Así que hice algo en lo que me había vuelto perturbadoramente buena en 3 años. Sonreí en la cena. Le pregunté cómo había estado su día. Dejé que creyera durante 6 días más que su esposa era exactamente tan manejable como siempre había sido. Traje a Marcus Feldman, un contador forense con el que había trabajado 2 veces en Sovereign Trust, 22 años en el campo, el tipo de persona que encuentra alegría en una hoja de cálculo de la forma en que otros encuentran alegría en la música. Mándame todo, dijo Marcus. Estados de cuenta bancarios, la presentación de la LLC de la boutique, cualquier documento de préstamo al que puedas acceder. Le tomó 4 días construir una imagen que me hizo caer el estómago de una forma completamente diferente de como lo había hecho lo del brazo. La boutique de Natalie Ray Boutique LLC, había sacado un préstamo de negocio de $50,000 a través de una cooperativa de crédito regional 8 meses antes. El préstamo requería un cofirmante con ingreso y colateral suficientes. La línea de cofirmante decía Ethan D. Whitfield, excepto que
Marcus encontró algo raro cuando comparó la firma con 12 muestras verificadas de la firma real de Ethan de nuestros documentos de hipoteca conjunta. El patrón de presión no coincidía, el espaciado de las letras estaba mal. Y lo más condenatorio, las notas del expediente del oficial de préstamos, obtenidas después a través de una citación de Diane, mostraban que la solicitud había sido notariada en una fecha en que los registros de entrada de la placa de trabajo de Ethan lo colocaban a 2 estados de distancia en una conferencia de proveedores en Charlotte. Alguien firmó su nombre, me dijo Marcus, y basándome en el cronograma y el acceso, apostaría mi dinero a tu suegra. Victoria tenía poder notarial sobre los documentos de la herencia del padre fallecido de Ethan, lo cual significaba que había manejado papeleo con su firma docenas de veces a lo largo de los años, y sabía exactamente cómo reproducirla lo suficientemente convincente como para engañar a un oficial de préstamos apurado. La familia que había pasado 3 años sermoneándome sobre honestidad y respeto había estado cometiendo fraude en silencio contra una cooperativa de crédito, falsificando una transferencia de escritura en mi contra y orquestando un rescate para la boutique con dinero que no era suyo para mover. Me quedé con eso durante 2 días completos antes de decirle a Diane y a la detective Walsh lo que Marcus había encontrado. No porque dudara de ello, sino porque una vez que lo dijera en voz alta, no había vuelta atrás a la vida que había estado fingiendo vivir. El plan se armó un jueves, la cena familiar del viernes, una tradición permanente que Victoria organizaba mensualmente, para mantener a la familia cerca. En sus palabras, era la noche siguiente. La detective Walsh lo expuso llanamente. Podemos arrestar a Ethan esta noche solo con el cargo de asalto, basándonos en el reporte de urgencias y tu declaración. Pero si quieres que los cargos de fraude también se mantengan contra Victoria y Natalie, necesitamos que hablen en el registro sin saber que están siendo grabadas. Una confesión vence a un rastro documental cada vez. Si lo dicen ellas mismas en un cuarto, no hay abogado en el estado que pueda explicarlo. Van a tener una cena mañana, dije, para celebrar. ¿Celebrar qué? Le conté. El cuarto se quedó en silencio al otro lado de la línea. Eso es asqueroso, dijo Walsh. Y también es la mejor oportunidad que vamos a conseguir. Si están lo suficientemente cómodos como para jactarse, están lo suficientemente cómodos como para hablar. Quiero ser honesta sobre las 24 horas que siguieron, porque la versión de esta historia donde me sentí valiente y segura todo el tiempo sería una mentira. Y ya he tenido suficientes de esas en esta casa. Vomité 2 veces el viernes por la mañana. Ensayé cancelar todo el asunto al menos 4 veces separadas, parada en mi closet mirando fijamente el cabestrillo que tendría que usar a mi propia emboscada. En un momento, le mandé un mensaje a Diane con solo la palabra para. Después lo borré antes de darle a enviar porque alguna parte de mí todavía creía que si simplemente mantenía la cabeza baja lo suficiente, Ethan volvería a ser el hombre del estacionamiento otra vez. Esa parte de mí llevaba equivocada 3 años seguidos. Ya no confiaba en ella, pero la entendía, y entenderla fue la única forma en que me vestí esa tarde. Diane fue más cautelosa. Vas a tener un brazo roto, y vas a estar sentada frente al hombre que lo rompió, fingiendo que no pasa nada durante más de 1 hora. ¿Estás segura de que puedes hacer eso? Pensé en mentir y decir que sí sin titubear. No lo hice. No lo sé. Le dije honestamente. Pero sé qué pasa si no lo hago. Él presenta la escritura de renuncia el lunes por la mañana. Victoria queda nombrada beneficiaria. El fraude de Natalie se queda enterrado y yo vuelvo a ser alguien que se cayó por las escaleras. Lo organizamos así. Yo usaría un dispositivo de grabación, legal bajo la ley estatal, ya que Carolina del Norte es un estado de consentimiento de una parte, lo que significa que solo necesitaba mi propio conocimiento y permiso para grabar una conversación de la que era parte, no el de todos los demás. La detective Walsh y un segundo oficial estarían estacionados 2 casas más abajo, listos para moverse en el momento en que diera una señal. Un mensaje de texto a Diane que dijera una sola palabra, listo, enviado desde el baño bajo el pretexto de tomar analgésicos. Diane llegaría a la casa 30 minutos después de esa señal con el papeleo probando que la propiedad era legalmente mía y la documentación del fraude del préstamo en mano. Esa noche casi no dormí. Me temblaban tanto las manos que dejé caer un vaso de agua a las 2:47 de la madrugada y me quedé parada en la cocina oscura, barriendo los fragmentos con mi única mano buena, pensando en cada versión de esto que podría salir mal. ¿Qué tal si Ethan veía el dispositivo? ¿Qué tal si Victoria no decía nada incriminatorio y me había humillado a mí misma por nada? ¿Qué tal si él me lastimaba de nuevo antes de que alguien pudiera entrar por la puerta? Pensé en la versión de mí que solía atrapar las mentiras de otras personas para vivir y me hice una promesa. Me sentaría a través de una cena más como la mujer que pensaban que habían quebrado, porque era la única forma de convertirme, 30 minutos después, en la mujer que los terminaría. El viernes por la noche, me vestí con cuidado, nada que llamara la atención, nada que se viera planeado. Un cardigan sobre mi cabestrillo, el pelo suelto de la forma en que le gustaba a Ethan. Clipeé la grabadora, no más grande que una memoria USB, a la costura interior de la cinturilla, exactamente donde el grupo de defensa de Ranata me había mostrado durante una sesión privada 2 días antes en el estacionamiento de un Starbucks, lejos de cualquier
cualquier cámara que el sistema de seguridad de la casa de Ethan pudiera captar. La mesa se veía como siempre se veía en las cenas de Victoria, demasiado formal para un viernes. El asado en el centro como un trofeo. La porcelana buena que había sido regalo de bodas del lado de su familia. Me senté. Mi brazo palpitaba profundo y constante. Un recordatorio con cada latido de exactamente por qué estaba ahí. Victoria no perdió tiempo. Mi hijo finalmente le enseñó algo de respeto, dijo, levantando su copa. Natalie se rió. De verdad pensaba que era ella la que estaba a cargo. No dije nada. Dejé que el silencio se quedara exactamente el tiempo que necesitaba, porque el silencio, había aprendido de la detective Walsh, hace que la gente culpable llene el hueco ella misma. Funcionó. Victoria lo llenó. Digo, de verdad, Meredith, tú te lo buscaste. Continuó, envalentonada porque nadie la detuviera, bloqueando esa transferencia a la tienda de Natalie, involucrando al banco como si fueras una extraña en vez de familia. ¿Qué creíste que iba a pasar? Creo, dije lentamente, que estás orgullosa de él por romperme el brazo. Estoy orgullosa de él por finalmente plantarse frente a ti, espetó. Alguien tenía que hacerlo. Ethan, para su crédito o su cobardía, no dijo nada, solo siguió comiendo, la misma expresión tranquila y satisfecha que había llevado desde que me senté. Natalie se inclinó, el vino soltándole la lengua. Una vez que el refinanciamiento se complete el lunes y se agregue el nombre de Victoria, finalmente vamos a arreglar esta casa de la forma en que debió haberse arreglado hace años. Nuevo cuarto de bebé donde está tu oficina. Ya era hora de que este lugar se sintiera como un verdadero hogar familiar en vez de tu museíto. ¿Y el préstamo para tu tienda? Dije, manteniendo mi voz pareja. ¿Cómo va eso? La sonrisa de Natalie parpadeó apenas un poco. Bien. ¿Por qué? Sin razón. Dije. Solo tengo curiosidad de quién realmente firmó por él. Nadie en la mesa captó el cambio en mi voz, porque ninguno de ellos había pasado 9 años escuchando exactamente ese cambio en las voces de otras personas. Yo sí. Victoria levantó su copa otra vez. Por finalmente conocer tu lugar. Levanté mi vaso de agua con mi mano buena. Por la propiedad legítima, dije, y sonreí. Se rieron. De verdad se rieron, pensando que había hecho un chiste a mi propia costa. Bajo la mesa, mi mano izquierda encontró mi teléfono. Pantalla oscura. Ya 3 minutos dentro de una conversación de mensajes con Diane que ninguno de ellos podía ver. Escribí una palabra. Listo. El timbre sonó 30 minutos después, exactamente como se había planeado, aunque se sintió como si hubiera tomado una hora. Ethan frunció el ceño. ¿Estábamos esperando a alguien? Sí, dije. Los invité yo. Fue a abrir, todavía llevando la mirada engreída y resuelta de un hombre que creía que la parte más difícil de controlarme ya había quedado atrás. La detective Sarah Walsh estaba parada en el porche con un segundo oficial. Diane Cho estaba un paso detrás de ellos, carpeta en mano, una placa de un tipo diferente, del tipo que no carga una pistola, pero que termina carreras igual de rápido. Ethan Whitfield, dijo Walsh, necesitamos hablar con usted sobre un reporte de asalto presentado el martes por la noche. Debe haber un error, dijo Ethan, pero su voz ya había perdido su piso. Ningún error, dijo Diane. Estoy aquí representando a Meredith en el asunto del título de la propiedad Whitfield. Me puse de pie, sosteniendo mi brazo enyesado, y caminé hacia la puerta. El tenedor de Victoria golpeó su plato detrás de mí. ¿Qué es esto?, exigió. Esto, dije, es la parte donde todos ustedes aprenden quién realmente es dueño de esta casa. Natalie se rió, nerviosa ahora en vez de cruel. ¿Es dueña de la casa? Ethan es dueño de la casa. No, dijo Diane, abriendo su carpeta. La escritura de renuncia de reclamación que Ethan hizo que Meredith firmara nunca fue presentada. Es nula, obtenida bajo tergiversación, y tenemos el papeleo original de refinanciamiento mostrando que la propiedad está a nombre solo de Meredith desde hace 8 meses, presentado la misma semana en que descubrió la transferencia no autorizada de $80,000. Su firma, su abogada, solo su nombre. La boca de Ethan se abrió, no salió nada. Había reestructurado en silencio el título el mismo mes en que noté por primera vez moretones desapareciendo en mi muñeca que él juraba eran de mover muebles. Una decisión que se sintió paranoica en su momento y que ahora se sentía como lo único inteligente que había hecho en 3 años. Victoria se puso de pie tan rápido que su silla raspó el piso. Eso es imposible. Él nos dijo que la transferencia a mí ya casi estaba lista. Mintió, dije, como mintió sobre muchas cosas. La detective Walsh levantó su teléfono. ¿Es esta su grabación, señora? Recibida por nuestro departamento esta tarde. Asentí. Presionó reproducir. La voz de Victoria, pequeña pero inconfundible, llenó el vestíbulo. Mi hijo finalmente le enseñó algo de respeto. Después la risa de Natalie. De verdad pensaba que era ella la que estaba a cargo. Después Ethan, lento y engreído. Tal vez ahora dejes de interferir en los asuntos familiares. Nadie en esa mesa se movió. Walsh se volteó hacia Ethan. Señor, tenemos la documentación del hospital de su esposa del martes y una declaración escrita consistente con una lesión rotacional, inconsistente con una caída. Necesitamos que venga con nosotros. Esto es una locura, dijo Ethan, retrocediendo hacia el pasillo. Ella se calló. Le dijo al doctor que se calló. Me dijo algo diferente unos minutos después, dije. La doctora Anand documentó ambas respuestas. Cadena de custodia, lo llamó. A los jueces les gustan esas. El oficial alcanzó el brazo de Ethan.
Él lo jaló hacia atrás. Meredith, diles que fue un accidente. Lo miré. De verdad lo miré. Tal vez por última vez en mi vida. Me rompiste el brazo porque te detuve de robar $80,000, dije. Después te sentaste en una mesa. Lo miré. De verdad lo miré. Tal vez por última vez en mi vida. Me rompiste el brazo porque te detuve de robar $80,000, dije. Después te sentaste en una mesa de cena y dejaste que tu madre brindara por eso. La respiración entrecortada de Victoria era el único sonido que quedaba en el cuarto. Malagradecida, empezó. Diane la interrumpió. Plana y pareja. Señora Whitfield, tal vez usted también quiera su propia abogada. El intento de fraude de título tiene sus propios cargos, y hemos comparado la firma notariada en el anexo de la escritura con muestras de su letra de los documentos de la herencia de su difunto esposo. Eso es un delito grave en este estado. No un desacuerdo familiar. La cara de Victoria se quedó sin color. Natalie retrocedió contra la pared, el vino todavía en la mano, los ojos muy abiertos, de repente muy callada porque el reporte forense de Marcus sobre el préstamo de la boutique no había salido a colación todavía, y ella no tenía idea de que venía. Los oficiales sacaron a Ethan pasando el candelabro que yo había elegido, pasando el asado todavía enfriándose sobre la mesa, pasando cada foto enmarcada de un matrimonio que había sido una actuación para todos excepto para mí. En el umbral, se volteó una última vez. Planeaste esto, dijo. Durante 6 semanas, dije. Desde la primera vez que me agarraste la muñeca y lo llamaste disciplina. No tuvo nada más que decir. No quedaba nada por decir. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Victoria se quedó congelada junto a su silla. El brindis que había hecho 20 minutos antes colgando en el aire entre nosotras como humo que todavía no se había disipado. Dijiste que tu hijo me puso en mi lugar. Dije. No respondió. Resulta que nunca estuve en el equivocado. Diane abrió su carpeta una vez más. Hay una cosa más que deberías saber, Meredith. Sobre el préstamo de la boutique que Natalie ha estado manejando a espaldas de Ethan. Miré a Natalie. Natalie miró al piso. Muéstrame, dije. Diane deslizó una sola página sobre la mesa. El expediente de préstamo de la cooperativa de crédito. La línea de cofirmante falsificada circulada en rojo. Un sello notarial fechado a un día en que los registros de placa de Ethan lo colocaban a 300 millas de distancia. $50,000 prestados contra una firma que no era real. Asegurados en parte por una casa que nunca había sido legalmente propiedad del hombre cuyo nombre estaba en el préstamo. Las manos de Natalie temblaban. No es lo que parece. Entonces explícaselo a la detective, dije, porque ella ya lo leyó 2 veces. Su cara se puso blanca. Dentro de la semana, la unidad de fraude interna de la cooperativa de crédito abrió su propio caso, separado del criminal, y la boutique de Natalie, el negocio por el que mi matrimonio casi había sido subastado para salvar, cerró definitivamente 11 días después, esta vez por razones que no tenían nada que ver conmigo. Ethan fue acusado de asalto que causa lesión grave y un cargo de intento de fraude relacionado con la escritura de renuncia. Se declaró culpable de un cargo menor de asalto. Evitó el juicio y actualmente está cumpliendo 18 meses con una orden de protección permanente contra violencia doméstica que le prohíbe entrar a la casa, mi casa, durante la próxima década. Victoria fue acusada de falsificación y está esperando juicio. Su abogado ya ha señalado que un acuerdo de culpabilidad es probable dada la documentación de Marcus. Natalie nunca fue acusada penalmente, pero la demanda civil de la cooperativa de crédito contra ella personalmente por el préstamo fraudulento todavía está avanzando por la corte. Y escucho, a través de gente que todavía habla conmigo, que ahora vende bolsos desde su apartamento en vez de una tienda. Mi brazo sanó en 11 semanas. El yeso se quitó un martes, el mismo día de la semana en que había pasado todo lo demás, lo cual se sintió como una broma cruel o un pequeño tipo privado de justicia. He dejado de tratar de decidir cuál. Todavía vivo en la casa. Repinté mi oficina del color que se suponía que debía tener antes de que Natalie tratara de convertirla en un cuarto de bebé para un bebé que nunca iba a llegar. Brilla, mi amiga, no la doctora, volvió a mi vida dentro de un mes. Sin explicación necesaria, sin disculpa exigida. Volvemos a tener vino los jueves. La detective Walsh todavía se comunica cada pocas semanas, lo cual me dijo que no es práctica estándar, solo algo que hace para los casos que se le quedan grabados. La nota del expediente de la doctora Annan, la del minuto 12 de silencio, donde finalmente dije la verdad, se convirtió, según Diane, en una de las 2 piezas de evidencia que la fiscal llamó irrefutables frente al gran jurado. La otra fue la grabación. Marcus me mandó una tarjeta cuando el caso civil de la cooperativa de crédito contra Natalie se presentó formalmente. Adentro, en letra de contador, contundente como siempre, había escrito: los números nunca mienten. La gente solo espera que nadie esté escuchando. La pegué con cinta dentro del mismo cajón donde ahora guardo copias de cada documento que Diane presentó en mi nombre. No porque necesite que me lo recuerden, sino porque pasé 3 años a los que me dijeron que mi memoria de mi propia vida no se podía confiar. Y ya terminé de dejar que nadie más tenga la única copia de la verdad.
verdad. Renata, la defensora que se sentó conmigo esa primera noche en Wake Regional, todavía llama una vez al mes, y una vez al mes le digo lo mismo. Estoy bien. Algunos meses, hasta es cierto. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de haberme sentado a través de esa cena, dejando que se burlaran de mí 30 minutos más antes de que sonara el timbre. No me arrepiento. Pienso en la sonrisa de Victoria cuando levantó esa copa, tan segura de que una mujer con un brazo roto no tenía nada más con qué pelear. Tenía razón en una cosa, no me quedaba nada con qué pelear en la forma en que ella entendía pelear. Tenía algo mejor. Tenía la verdad escrita con mi propia letra en un bloc de notas legal escondido en una caja de tampones, en el único cuarto de esa casa que él nunca pensó revisar.